¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues antes que todo es un gusto estar aquí con ustedes y pues para que no se me olvide como normalmente pasa, pues me gustaría orar de inicio para pues pedirle a Dios que nos guíe y pues sobre todo que las palabras que se van a expresar sean las que Él tiene para cada uno de nosotros y que nuestro corazón esté pues listo para recibir lo que Él verdaderamente quiere darnos, ¿no? Bueno, vamos a dar gracias, por favor. Señor, pues antes que nada, muchas gracias, Dios, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias, Dios, porque somos tus hijos y pues te agradecemos, Dios, que nos des la oportunidad de servirte, Dios, y de amarte. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Te pedimos que Él sea la guía en este estudio, Dios. Que nada, Dios, de lo que se vaya a expresar esté fuera de tu palabra, Dios, sino que sea acorde a tu corazón, Señor, y a lo que tú tienes para nosotros. Guarda el corazón de todas las personas, Dios, que van a escuchar este estudio. Y pues, Dios, gracias por todo lo que estamos viviendo. Te pedimos todo esto, Señor, en el precioso nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a estudiar un pasaje del libro de Efesios, del capítulo 1, los versículos 1 al 10, ¿ok? Y pues bueno, he decidido ponerle a este estudio como nombre el misterio de su voluntad. Vamos a ir viendo cuál es la verdadera razón de por qué Dios ha planeado todo, cuál es el propósito inicial y el propósito final de lo que Dios ha establecido para la humanidad y en sí para toda la creación, ¿no? Para mí es importante este estudio sin duda porque es el resultado o el fruto de meses de aprendizaje, de pruebas, donde Dios me ha dado la oportunidad de conocerle un poco más, donde me pude dar cuenta de quién verdaderamente era Dios en un sentido más amplio. Y pues por esta razón para mí fue encontrar un misterio, poder encontrar su voluntad grandemente y poderlo ver a los ojos y decir, wow, no había entendido muchas cosas. Y pues yo quisiera compartirles todo esto para que, pues si Dios lo permite, cada uno de nosotros en su vida pueda experimentar un poco más de Dios sobre todo. ¿Ok? El día lunes, no recuerdo, martes, yo estaba meditando con mi hijo a un lado, estaba acostado, recostado, y yo meditaba sobre la responsabilidad que tengo como padre hacia su vida, ¿no? He de confesarte que esta idea me turbó un poco, me abrumó, y más por el hecho de pensar que pudiera estar fallándole. Y inmediatamente cuando pensé esto, pues lo siguiente era, pues también le puedo estar fallando a Dios sobre esto. Mientras yo pensaba en esto, en realidad estaba orando, en realidad, mientras yo estaba pensando, analicé algunos aspectos que yo estaba haciendo mal en la educación de mi hijo. Pero algo que me llamó mucho la atención, o fue lo que más me llamó la atención, es que no le demuestro mi cariño constantemente, o sea, sí lo hago, pero a lo mejor no como debiera ser, ¿no? Y a veces me enfoco más en que él haga bien las cosas. Y pues ciertamente el que él haga bien las cosas o que siga instrucciones es correcto, pero no es el punto principal de mi relación con mi hijo. Y me pude dar cuenta que lo verdaderamente importante para él era que yo le demostrara todo mi amor, porque sí lo amo, pero muchas veces retengo ese cariño que yo le tengo hacia él. Y entonces entendí que eso era un problema en mi relación con él. La verdad es que esto me llevó a preguntarme a mí, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué
no le expreso mi cariño constantemente. Y mientras seguía orando pude ubicar que así como en este ejemplo o en este caso, en todos los aspectos de mi vida, yo me equivocaba por mi errónea percepción de Dios. Me pude dar cuenta que en muchos aspectos tengo una percepción equivocada sobre Él. Posiblemente algunos de ustedes se preguntarán, ¿cómo es que un creyente puede tener una percepción equivocada de Dios, ¿no? La realidad es que si entendiéramos que esto es tan común, cuestionaríamos en este instante si alguno de nosotros no está en una postura errada hacia cómo verdaderamente es Dios. En lo personal, yo creo que este es el verdadero problema en la humanidad, la equivocada percepción que se tiene de Dios. Los creyentes religiosos, científicos, escépticos, agnósticos, ateos, todos en sí tienen una percepción de cómo es Dios o cómo piensa. E incluso algunos se atreven o nos hemos atrevido a pensar de cómo es que debería ser. La realidad es que esta idea de querer hacer a Dios según nuestra propia percepción no es más que el resultado de querer justificar nuestros actos y de seguir haciendo seguir teniendo nuestras malas posturas, ¿no? Poniendo en una balanza lo que es bueno o malo según mi beneficio o mis propios prejuicios. Bueno, la realidad es que solo hay una percepción correcta de Él, y esa está en la Biblia. Muchos se han atrevido a juzgar a Dios sin entender sus verdaderos motivos y propósitos, poniendo en tela de juicio a un Dios amoroso, porque no entienden su justicia. Sí, te voy a poner un ejemplo. Mira, la Biblia expresa que el pecado es algo terrible, es algo desastroso. Es la razón de todo este problema que existe. Y el pecado es lo que llevó al Hijo de Dios, a Dios hecho carne, a morir en la cruz. Y aunque nuestro pecado es grande y terrible, más de lo que puedes imaginar, el amor y la gracia de Dios son aún mayores. Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quiere decir que donde el pecado estaba infestado todo de pecado, el amor y la gracia de Dios fue aún más grande que eso. Solo como aclaración, que creo que es importante. Definitivo, el que el amor y la gracia de Dios sea más grande que el pecado, no quiere decir que uno puede pecar entonces voluntariamente. Al fin de cuentas, Dios me perdonará porque Dios me ama. Si uno procede de esta manera, solamente está confirmando que la percepción que tiene de Dios es incorrecta. Dios es amor. Dios es lo más impresionante que puede existir en este mundo. Y su justicia es parte de ese amor tan profundo. Mira, según la Biblia, voy a narrar algunos atributos de cómo es Dios realmente, cuál es la percepción correcta de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es amor sobre todo. Cuando quiere describir cómo es el carácter de Dios, dice Dios es amor. Esa es la definición completa de lo que Él es. También dice la Biblia que Dios es santo, que Dios es verdadero, que Dios es misericordioso, es bondadoso y tierno, que es soberano, que es fiel y que es justo. Sí, la Biblia enseña en todos los sentidos que este es Dios en realidad. Y el orden es el correcto.
del amor va por la santidad, la verdad, la misericordia, la bondad, la ternura, la soberanía, la fidelidad y la justicia. Y es increíble que Dios, siendo esto, aún quiere ir más profundo con nosotros, porque Dios quiere ser nuestro Padre, quiere ser nuestro esposo y también quiere ser nuestro amigo. Eso dice la Biblia de Él. Bueno, la realidad es que entendiendo esta gran percepción correcta de Dios, te he de confesar que la relación con mi hijo cambió. Inmediatamente. Y era importante que nosotros entendiéramos esta percepción porque lo que vamos a estudiar nos va a llevar justamente a poder ver el deseo verdadero de Dios por nosotros. Bueno, les dije que íbamos a estudiar Efesios 1 del 1 al 2 y pues le voy a pedir esta ocasión a Samuel que me apoye leyendo los versículos. Por favor, Samuel. Efesios 1 del 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me encanta mucho cómo son la introducción o las introducciones de prácticamente todas las epístolas de Pablo. Primero nos aclara quién es Él delante de Dios, pero no por lo que es Él, sino por lo que Dios dice de Él. ¿Qué dice Dios de Él? Un apóstol por la voluntad de Dios. La palabra apóstol en su sentido más amplio significa enviado o mensajero. Y deriva de la palabra apostelo, que significa enviar propiamente a una misión. Mira, por ahora no me voy a enfocar o no vamos a estudiar lo que es ser apóstol en el sentido del ministerio, ya que no es el propósito del estudio. Además de que este ministerio ya no está vigente. Pero sí me voy a enfocar en lo que en sentido de aplicación personal Dios nos quiere decir. La Biblia es para apropiarse. Y cuando Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, tú podrías expresar esto. Gerardo, enviado o mensajero de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros pudiera aplicarlo a su vida. Entonces esto quiere decir que por la voluntad de Dios somos enviados o mensajeros de una misión. ¿De cuál misión? La de proclamar las buenas nuevas en Jesucristo. Esa es la misión. Hemos sido enviados a proclamar las nuevas buenas en Jesucristo. Después de hacer esa pequeña aclaración, Pablo enfatiza directamente a quién van dirigidas sus palabras: a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santos y fieles en Cristo? Somos todos aquellos que hemos vuelto a nacer por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. La palabra santo que se ocupa en este versículo es hagios, que significa sagrado, moralmente sin culpa. También se puede traducir como limpio, como apartado, es decir, inocente. La palabra que se traduce como fieles es pistos, que significa digno de confianza. De hecho, esta palabra pistos deriva de pistis, que es la fe. Entonces, quiere decir que nosotros, los que hemos vuelto a nacer en Cristo por la fe en Él, somos dignos de confianza. Qué impresionante es leer cómo nos ve Dios en Cristo. Y sí, esta es la clave, en Cristo. Lo que quiere decir que para Dios somos santos y fieles solo si nos hemos asido o agarrado de Él
creyendo en su sacrificio a través de su muerte y resurrección, invitándolo a vivir a nuestro corazón por medio de un arrepentimiento genuino y verdadero. Y esto da como resultado el abandono a nuestra vana manera de vivir. Así es, y automáticamente el Espíritu Santo renueva y transforma nuestras vidas. Si tú que estás oyendo esto hoy, has experimentado el nuevo nacimiento, sabes perfectamente de lo que hablo. Sabes que en tu vida hubo un antes y un después de haberte arrepentido. Bueno, Dios está dirigiendo a nosotros, a los santos y fieles en Cristo. Y en el versículo 2 nos da el mensaje inicial de lo que Dios nos quiere ofrecer. Gracia y paz a vosotros. Dice el pasaje o el versículo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí, ese es el mensaje inicial. Gracia y paz a vosotros. Y esto en realidad es el deseo de Dios. Es el anhelo de Dios hacia ti. Darte gracia y paz. Por otra parte, Pablo nos aclara quién es Dios para nosotros los creyentes. Dios es nuestro Padre y nuestro Señor. Qué alentador es saber que ese Dios amoroso, santo, verdadero, bondadoso y tierno, soberano, fiel y justo, ese es nuestro Padre. El orden en cómo está escrito esta lista es la manera de proceder de Dios hacia con sus hijos. Sí, primero procede con amor, después con santidad, después con verdad, con bondad y ternura, con soberanía, que quiere decir que Él tiene la autoridad e independencia de hacer el bien por nosotros, porque Él está en control de todo, por encima de cualquier decisión y situación en tu vida. Después de proceder así, procede con fidelidad. Y por último, procede con justicia. Es importante ubicar que Dios nunca va a dejar de actuar con estos atributos. Nunca. Y esto debe alentarnos para acercarnos confiadamente a su presencia. Él es nuestro Padre. Vamos a leer, por favor, Efesios 1, 3. Por favor, Samuel. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando uno ya está en el canal correcto de la percepción de Dios y entendemos su carácter, en automático vamos a bendecir a Dios. Bendito sea el Dios y Padre. En realidad, Pablo está expresando una profunda adoración al Padre y remarca lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Nos ha bendecido con todo tipo de bendición espiritual. Sí, el Dios y Padre y Señor de nuestro amado Jesús nos ha bendecido sin reservas. Y lo más impresionante es que Él no se queda en el aspecto terrenal, sino que va más profundo y nos dice que nos ha bendecido con todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En realidad, esta palabra lugares se aplica más en el sentido de todas las cosas celestiales. Ciertamente habla del cielo, pero también habla de las cosas celestiales aquí en la tierra, de lo que nos ha provisto aquí para llegar allá, pero siempre con las miras eternas, siempre con las miras hacia Cristo. Sí, Dios quiere que profundicemos en que todo está preparado para nosotros allá en el cielo. En el cielo disfrutaremos todo lo que Él es, pues seremos uno con Él.
Vamos a leer, por favor, Juan 14:2, donde nos indica que todo está preparado para nosotros allá en el cielo. Samuel, por favor. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Todo está listo. Y vamos a leer también, por favor, Juan 17, del 20 al 21. Juan 17 del 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una vez que cada uno de nosotros ha invitado a Cristo a vivir a su vida, se ha unido a Él. Y solamente nos da, como dice la Escritura, las arras de su Espíritu. Nos confirma, pero esto va a ir creciendo y creciendo hasta el día que lleguemos a su presencia. Ahí seremos plenamente uno con Él. Vamos a leer, por favor, Efesios 1, del 4 al 7, por favor. Efesios 1, del 4 al 7. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hemos entrado en la profundidad del corazón de Dios. Él nos escogió para ser parte de Él desde antes del principio. Como dice textualmente, antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes de que todo existiera como hoy lo conocemos, Él ya había planeado tu eternidad con Él. Su plan inicial fue el de compartir con todos los hombres la eternidad. En su mente solo existías tú y cada hombre que pisaría la tierra. Pero al contemplar la caída del hombre, la caída de cada uno de nosotros, se anticipó en Cristo entregándose al sacrificio y así proveer el perdón de todos nuestros pecados. Dios, desde la primera eternidad, había resuelto todo este problema llamado pecado. Cuando Dios habla de escogernos, se refiere al hecho de que si fuera por Él, todo hombre estaría en su presencia. Pero debemos recordar que Dios en su soberanía también nos proporcionó este atributo divino en cuanto a nuestras decisiones. Por lo que este escoger de parte de Dios implica nuestra elección personal, libre y soberana. Dios planeó que todos los hombres fuésemos santos y sin mancha, pero también sabía que la creación se rebelaría y entonces nos otorgó una solución única y total en la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Sí, qué increíble. A Dios no lo agarramos por sorpresa. Él tenía todo perfectamente calculado para que tú estuvieras con Él. Cuando Dios habla de escoger, y quiero ser puntual en esto, te voy a poner un ejemplo humano. Cuando yo era niño, jugaba retas de fútbol. Y la característica principal de esto era que cuando se reunían las personas, decían: vamos a escoger a los dos mejores, que ellos escojan, ¿no? Así era, ¿no?
Bueno, hablando humanamente, Dios no hace eso, pero entre dos niños agarraban y decían, bueno, somos 10, vamos a escoger. Y eran Juan y Pedro los mejores jugadores. Y entonces Juan decía, yo quiero a Felipe, ¿no? Y así. Y entonces, de repente, Juan decía, yo quiero a Antonio. Y Antonio decía, no, yo no quiero jugar con ustedes. Yo me voy del otro equipo. Bueno, Dios planeó que todos fuéramos un solo equipo. Dios quería, más que una competencia entre dos equipos, era compartir, entrenar, divertirnos, jugar, aprender. Pero hubo quien dijo, yo no quiero ser parte de ese equipo. Y hago otro equipo. Dios nos escogió a todos de antemano. Pero nos hizo libres. Libres en cuanto a nuestra elección. Y muchos se han ido del equipo. Por otra parte, cuando en el versículo dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, cuando habla de predestinar, se refiere al hecho de que, sabiendo cuál sería el destino de la humanidad por haber pecado, Él se anticipó y de antemano predeterminó nuestra adopción de hijos en la persona de Jesucristo. El destino empezó cuando empezó el tiempo. Bueno, Dios desde antes de los tiempos, al saber lo que iba a suceder y cuál iba a ser el destino real, se predestinó, nos predestinó en Jesús. Primeramente predestinó a Jesús para el sacrificio y en Él nos predestinó a todos los hombres para que pudiéramos ser salvos. Sí, Él no se inmutó, Él no cambió su proyecto. El proyecto inicial de compartir contigo sigue vigente en Jesucristo hoy. Así es tu decisión, es la oportunidad que Dios ha decidido darte para que puedas encontrarte con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no tenía ninguna necesidad de hacer esto. No tenía ninguna necesidad de entregarse. Pero Él lo quiso hacer. ¿Sabes por qué? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Así es, Él planeó entregarnos todo lo que Él es, para compartir con nosotros su amor, su santidad y su belleza. Por gracia, aún sin merecerlo, nos regaló la oportunidad de regresar a Él por medio de Jesús, el amado. Sí, siendo Dios hecho carne, Jesús, y la esencia misma del amor, es el único medio para poder ser aceptados después de haber caído. Dios nos explica y nos aclara para que no haya ninguna duda que solo por medio de Cristo, el amado, es que obtenemos la redención. Sí, la redención es lo que busca Dios por nosotros. Me impresiona cuando dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Cuando Dios vio la caída de su creación, es importante esto, no se conformó, se conmovió y nos quiso hacer sus hijos. Nos quiso adoptar. Su amor fue más profundo que nuestro pecado. No nos vio ya como creación, nos quiso ver como hijos, como lo que Jesús es para Él. Así es. El amor de Dios va avanzando todo el tiempo. No es estático. Cada vez va siendo más grande, cada vez va siendo más profundo, cada vez anhela más de ti.
Por eso Dios quiere que maduremos. Por eso Dios, aunque a veces duele, quiere que abandonemos nuestro pecado. Porque es la única manera de experimentar su santidad y ver la dimensión de su amor a profundidad. El amado, Jesús, el único que nos puede dar la redención. La palabra que se traduce como redención, cuando dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, esta palabra se traduce como redención, es apolutrosis, que es un compuesto de dos palabras. Por una parte, apo, que significa fuera, es decir, lejos, el de lejos, en varios sentidos. Y por otra parte, lutrón, que significa soltar, aflojar o liberar con precio de pago. Sí, entonces en sí, esta palabra, apolutrosis, en su sentido más amplio significa el de fuera o el de lejos que pagó el precio de nuestra liberación. Jesús, el que estaba fuera de este mundo y lejano de la contaminación del pecado, es el que pagó por nuestra liberación. ¿Y con qué pagó nuestra liberación? Con su sangre, con su vida. Si había dudas de que nos amaba, se entregó. No le importó nada. Quería asegurarse de que entendieras que te ama. Nadie en su sano juicio, escucha, nadie en su sano juicio se atrevería a saldar la deuda de un transgresor. Y menos cuando es evidente la culpabilidad de éste. Y remarco esto, porque habrá algunos que dirán que darán la vida por sus hijos, pero esto es porque creen o piensan que son, por decirlo así, inocentes o que se lo merecen. Y no, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Delante de Dios no hay nada oculto. Él sabe perfectamente que nosotros, en un sentido, no merecemos que Él pague. Él sabe los secretos de tu corazón, Él conoce esos pecados que sigues reteniendo, Él conoce todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Y aún así, Él decidió morir por ti. Sí. Vamos a leer, por favor, Romanos 5, del 6 al 8. Romanos 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. Dios, por las riquezas de su gracia, nos otorgó el perdón de todos nuestros pecados. Por las riquezas de su gracia. No hay nada de qué jactarse. Es su amor quien nos trajo aquí y es su amor quien nos ha llevado y nos ha dado la oportunidad de conocerle. Vamos a leer, por favor, Efesios 1, del 8 al 10. Efesios 1, del 8 al 10. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Para nosotros, que hemos nacido de nuevo en Jesucristo, su gracia está a nuestra disposición para sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo
para poder entender y conocer el misterio de su voluntad. Sí, Él se propuso en sí mismo, pasando por alto todo, por pura gracia, por pura amabilidad, por su propio deseo de bien hacia nosotros, como dice la Escritura, por su beneplácito, mostrarnos este precioso misterio. ¿Cuál misterio? El de reunir todas las cosas en Cristo. Qué impresionante es ver cómo la voluntad de Dios se hace a pesar de todo. El proyecto inicial de Dios de darnos vida eterna se cumplió. No importando todo el mal que hemos causado cada uno de nosotros. Si hoy, en esta dispensación de la gracia, quieres vivir en la voluntad de Dios, puedes hacerlo por medio de Jesucristo, el gran y precioso regalo de Dios hacia nosotros los hombres. Dios no se conformó, como lo decía hace un rato, y no se inmutó en ningún momento. No iba a empezar a hacer lo malo porque nosotros hicimos lo malo. Él seguiría con el plan inicial de bondad, de crearnos y darnos vida eterna. ¿Cómo? Reuniendo todo en Jesucristo, nuestro amado Señor. Así como dice la Escritura, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, visibles o invisibles, sean tronos, principados, potestades o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él se forma un todo coherente. Él es la cabeza de la iglesia. Así es. Ese Dios fue el que creó todo en Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y ese plan no quedó ahí. Fallamos y se entregó. Proveyó la solución y reunirá y reúne todas las cosas en Cristo. Este es el gran misterio de su voluntad, que delante de nosotros hoy se ha caído el velo. Esta es su voluntad, reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. El pecado es un cáncer que entró desde el principio y destruyó el universo. Y el hombre aceptó ese pecado también. Y desde ese momento todo se ha ido corrompiendo cada vez más y más y más. Y si Dios no hubiera decidido detener esto en Jesús, es posible que hasta el mismo trono de Dios se hubiera contaminado. Por eso dice la Escritura que Dios diseñó reunir todo en Jesús para que todas las cosas del cielo y de la tierra fueran con Él. Dios había decidido diseñar todo esto para estar delante de Él y lo ha salvado por medio de la sangre de Jesús. Toda la creación, los ángeles estaban a la expectativa de cuando Jesús viniera a morir. Todo el mundo estaba viendo este escenario completo, viendo cómo el Hijo de Dios se entregaba sin reservas. Y en ese momento, cuando murió y cuando resucitó de entre los muertos, todo fue felicidad en el cielo, porque habían dicho y habían entendido claramente que Dios había vencido. Dios había vencido, así como ha vencido en mi vida desde hace 11 años. Y así como ha vencido en la tuya si es que has vuelto a nacer. Y así también como hoy quiere vencer en tu vida si lo invitas a vivir a tu corazón arrepintiéndote. Este pecado, este cáncer que está dentro de ti porque el día que tú conscientemente pecaste, se introdujo en ti y ha empezado a carcomer todo tu cuerpo. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, tú en tu libre decisión
y soberanía, puedes creer o no este versículo. Dios dice claramente que todos hemos pecado y que por esta razón estamos fuera de la gloria de Dios. Ya no pertenecemos, estamos destituidos. En un inicio estábamos planeados así. Al haber pecado, nos destituyó. El pecado. El pecado fue el que te destituyó de la gloria de Dios. No te confundas. Dios nunca te destituyó. Fue tu pecado. Así que, entendiendo esta gran verdad, puedes aceptarla o puedes decirle a Dios no. Yo te recomiendo que aceptes esta gran verdad, que tus pecados te han destituido de la gloria de Dios. Pero es increíble cómo Dios en Jesucristo creó un puente para regresar a Él. Cuando nosotros pecamos, se hizo un abismo interminable. La Biblia expresa que estamos de un lado y que Dios está del otro. Que unos están al oriente y otros están hacia el poniente. Así de grande es la dimensión de la separación. Y el oriente es infinito y el poniente es infinito. No llegarías nunca. Bueno, esa es la separación que causó nuestro pecado. Una separación eterna, completa. No hay nada que tú y yo podamos hacer para regresar a ese lugar. Pero Dios lo planeó en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no tiene mancha. Porque Él no cometió pecado. La misma imagen de Dios se hizo a semejanza de hombres y pisó la tierra, haciendo la vida perfecta que tú y yo deberíamos haber vivido. Y se entregó así en la cruz para hacer un sacrificio adorable y aceptable delante del Padre. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí, solo hay un camino, solo hay un puente, Jesucristo habiéndose hecho hombre. Podrás pensar, ¿acaso no habrá otra solución? ¿No será mi religión? ¿No será mi ciencia? ¿No será mi filosofía? ¿No serán mis ideas? ¿No serán algunas otras cosas las que puedan salvarme? Bueno, tú puedes seguir dudando de Dios, aferrándote a tu propia necedad, o buscar realmente la respuesta en el amor profundo de Dios y en su santidad. Dice la Biblia en Hechos 4:12. Para que quede claro, Dios nos ha dado este versículo, hablando de Jesús. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. No hay otra solución. No hay forma. Dios se tuvo que hacer hombre. No tenía por qué haberlo hecho. Lo hizo por amor. Él es el único puente. Es necesario que entiendas esto. Él es nuestro sustituto. Pero para que Dios en Cristo pueda ser tu sustituto, es necesario una cosa: arrepentirnos. Sí. La palabra arrepentimiento en realidad no significa que se siente mal uno por lo que hizo mal. La palabra arrepentimiento es dar la vuelta. Quiere decir que tú vas por tu camino y de repente Dios nos presenta el camino de Jesucristo. Y entonces, por mi propia voluntad, creyendo en este mensaje, dejo mi camino y sigo el camino de Jesucristo. Eso es arrepentirse. Doy la vuelta. Voy hacia otro rumbo, el rumbo de Jesús. El único medio. Dice la palabra de Dios en Hechos 3:19, 20. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Bueno, ya explicamos lo que significa arrepentirse. Dios te está pidiendo de favor, vamos a llamarlo así, en su caballerosidad, en su gran amor, te dice, deja tu camino, ven al camino de Cristo. ¿Y qué significa convertirse? Bueno, al momento de tú creer que tienes que abandonar tu camino y pones tu voluntad en el camino de Jesús y lo invitas a vivir a tu corazón, en ese momento Dios entrará por medio de su Espíritu Santo y te transformará. Te convertirás, serás una nueva persona. Por eso dice, así que arrepentíos y convertíos. No solamente arrepiéntete, por eso no significa nada más sentirse mal por lo que has hecho mal, sino significa doy la vuelta y en ese momento, cuando verdaderamente tomo el camino de Jesús, Dios entra a mi vida por medio de su Espíritu y me transforma. ¿Para qué? Para que sean borrados mis pecados. Borrón y cuenta nueva. Sí, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sí, en ese momento cuando el Espíritu Santo entra en la vida de la persona que se arrepiente, creyendo en el camino de Jesús, encuentra la presencia de Dios. Gracia y paz. El mensaje inicial se cumple en ese momento. Gracia y paz a vosotros. Dios quiere darte la paz y el refrigerio de su presencia. Y entonces, creyendo en esto, dice la parte segunda del pasaje, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ese antes es un antes inmediato, es lo que acabas de escuchar. Es el mensaje que está entrando por tu oído y por tu corazón que te dice, voy a enviar a Jesucristo si te arrepientes. Voy a darte la gracia y la paz que siempre has anhelado. Solo debes dejar tu camino y seguir por el de Cristo. Es nuestra oportunidad. Es la gran decisión por la que hoy estás aquí. Nada de esto debió haber existido, pero por nuestro pecado está. Y Cristo ya lo solucionó para regresarnos al plan inicial de Dios, a una eternidad con Él. Reunir todas las cosas en Cristo. Si hoy tú estás consciente de este mensaje, que hoy debes dejar tu camino para ir con Cristo, Dios tiene unas palabras preciosas. No sé si son las más increíbles que puedan estar descritas en la Biblia, pero sí son las palabras que a mí me transformaron. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios se levanta como lo que Él es, como Dios, como el que te ama, se pone delante de ti y te dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Delante de ti se pone nuestro amado Dios y te dice, déjame entrar a tu vida. Déjame entrar a tu alma, déjame entrar a tu corazón, déjame entrar a tus pensamientos, déjame entrar a todo tu ser y déjame transformarte y mostrarte todo el amor que te tengo. Y quiere cenar contigo y quiere que tú cenes con Él. Quiere establecer una relación personal para siempre. La palabra cena es lo que sucede normalmente en comunión al final del día. Bueno, al final de los tiempos Dios quiere establecer la comunión completa, desde hoy y para siempre. Dios está a la puerta de tu corazón. Dios te está dando esta preciosa oportunidad de arrepentirte y de invitarlo a tu vida. Es muy importante que si alguno de ustedes el día de hoy ha entendido este mensaje,
pueda realmente ubicar que es la oportunidad de arrepentirse. Dice la Biblia, por si quizá Dios les conceda el que se arrepientan para que conozcan la verdad y escapen de la cautividad del diablo. Sí, ese por si quizá no implica un Dios diciendo, a ver si te doy la oportunidad. No, ese quizá implica un Dios diciéndote, en el momento que yo considere correcto por tu vida, llegaré con este mensaje. Yo llegaré y me presentaré delante de ti en el momento oportuno. Te estoy dando en el momento oportuno la oportunidad de arrepentirte, por si quizá Dios te concede el que te arrepientas y conozcas la verdad. Ese quizá ha llegado delante de ti. Es increíble. No ha dependido de nosotros, ha dependido plenamente y completamente de Él. Así que, si alguno de ustedes hoy quiere tomar esta palabra de que Dios está a la puerta y quiere entrar, y alguno de ustedes quiere abrir, es nuestra oportunidad. Yo voy a hacer una oración para pedirle a Dios que nos perdone y que entre a nuestro corazón creyendo y confiando solamente en Jesucristo, en su muerte por nuestros pecados y en su resurrección para nuestra vida eterna. La oración en sí no te va a salvar. Lo que te va a salvar es verdaderamente que creas y confíes en Jesucristo. Y creyendo en esto, sinceramente y en honestidad, pidas perdón, abandonando tu camino y queriendo que Dios establezca su camino en ti. Esta es la verdadera transformación que Dios quiere hacer contigo. Así que, si tú quieres pedir perdón hoy, arrepintiéndote, déjame hacer esta oración y tú desde lo profundo de tu corazón, donde quiera que estés, arrodillado, parado, sentado, como tú quieras que sea, pero verdaderamente dirígete a ese Dios que está delante de ti. Con tus propias palabras. Esta oración solo es un molde. Tú podrás añadirle si quieres confesar algo diferente, pero al final el propósito es que le pidas perdón y que lo invites a vivir a tu corazón, creyendo en su muerte y en su resurrección. Vamos a pedirle a Dios que entre a nuestra vida. Si gustas, por favor, hacer esta oración, y también a ti, que a lo mejor ya conoces a Cristo, pero que por alguna razón hoy vives un poco lejos. Es la oportunidad de regresar al amado con toda profundidad. Vamos a orar, pidiéndole a Dios que entre a nuestro corazón. Señor, pues ¿qué te puedo decir? Simplemente gracias. Gracias, Dios, por venir hasta mi casa, Dios, por venir hasta mi corazón y explicarme tu voluntad. Dios, yo te he fallado y quiero pedirte que me perdones. Quiero decirte que estoy arrepentido de haberte fallado y que ya no quiero vivir así. Ya no quiero que el pecado reine en mi vida, sino quiero que tú seas quien reine. Perdóname, Señor. Límpiame con la sangre de Jesucristo y transforma mi vida. Sálvame del infierno, Señor, y regálame la vida eterna que hay en ti. Entra a vivir a mi corazón, Señor, y establece tu voluntad en mí. Dame la oportunidad de confiar plenamente. Regálame tu Espíritu Santo y regenérame por completo. Y todo esto te lo pido, Señor, en el único y precioso nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Si hoy, al escuchar este mensaje, has tomado la decisión de arrepentirte creyendo en Él, Dios tiene un mensaje para ti. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios. Sí, hoy eres una adopción de Él. Eras una creación y te ha hecho su hijo. Esta palabra adopción significa que te ha dado la posición de hijo. Esa posición nunca va a cambiar. Eres su hijo. Ya no eres solo una creación. Yo quisiera pedirles que si alguno de ustedes en este momento o si después ven el en vivo y se ha arrepentido y ha aceptado a Jesús, nos lo haga saber, ya sea por medio de un mensaje privado o si quiere expresarlo en la misma publicación para gozarnos con ustedes, sería bueno. Si no, no te preocupes, pero sería interesante para nosotros ver el fruto de la aflicción de Jesús. Así es. Y también si alguno de ustedes que ya es un creyente, que se discipula y que ha renovado sus votos con Jesús, sería bueno que lo compartieran con su maestro de la Biblia o con su pastor, para que se puedan gozar contigo de que hoy has renovado tu relación con Dios. Sí, hoy vivimos en su voluntad. Hoy estamos reunidos en Cristo. Eso es lo más maravilloso que Dios nos ha dado, la reunión con Él. Todo lo que está en el cielo y yo que estoy en la tierra, estaré eternamente reunido con el Padre que me ama. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda con relación al estudio. Si es así, por favor. Y si hay una duda con relación a otra cosa, pues por favor Rodrigo nos puede apoyar con todo esto. Rodrigo, por favor, muchas gracias y que Dios los bendiga.